afluentes, efluentes y el revoque exterior. Siguiente diapositiva, ingeniero. Para definir qué es un afluente, primero viéndolo como una vivienda, los afluentes comprenden todo el sistema de agua potable de una construcción. Este sistema trabaja a presión, por consiguiente debe utilizar tuberías PVC, esquema 40 de pared gruesa. Se entiende por los afluentes a la construcción de un sistema adecuado para el suministro de agua potable en un edificio o vivienda. La construcción de una red de tuberías para agua potable, tanto para viviendas como edificios, tiene como objeto terminar en una o más salidas conocidas como puntos de agua, desde los cuales se da servicio a las personas. Siguiente diapositiva, ingeniero. Bueno, para hacer una diferenciación entre una vivienda y un edificio, sabemos que las viviendas solo tienen 3 losas, o sea, 3 pisos, y este suministro de agua usualmente se da por una bomba de agua desde un tanque almacenado en la parte inferior, que es alimentado directamente desde la red pública o por cisternas, si es que no llega el agua a la localidad. En cuanto a los edificios, el suministro de agua es realizado por gravedad desde un tanque elevado. El tanque elevado es abastecido por medio de 2 bombas desde un tanque inferior que almacena el agua desde la red pública. Siguiente diapositiva, ingeniero. Los afluentes. Para tener un caudal necesario en el abastecimiento del edificio, te toman en cuenta diferentes consideraciones en cuanto a los edificios. El caudal asignado por habitantes es de 150 litros habitante día. Los habitantes por departamento en promedio son 5. El número de departamentos por piso, el número de pisos que tenga el edificio. Del resultado de estos factores se tiene el caudal total de agua que se requiere en el edificio, lo que determina las capacidades mínimas de los tanques superior e inferior. La capacidad mínima de los tanques debe ser de 1/3 en la parte superior y de 2/3 en la parte inferior. Esto del volumen total a utilizar en la edificación. Siguiente diapositiva, ingeniero. En cuanto a las actividades necesarias para la construcción de una red de tuberías para el abastecimiento de agua potable, los tipos de tubería que serán usados e instalados son el PVC, esquema 40, plasmar. Son tuberías de pared gruesa que no producen oxidación interna y que trabajan adecuadamente en sistemas de presión. Cañería galvanizada. Para piezas especiales o accesorios, se recomienda utilizar piezas de fierro galvanizado, marca Tupi. Las dimensiones de las tuberías y accesorios responderán a lo indicado en los planos. Los tramos de tubería que van ocultos en muros deberán estar bien asegurados y bien unidos con sus accesorios para evitar posibles fugas y vibraciones. Cuando la tubería queda expuesta, es conveniente que se utilice tubería de fierro galvanizado por su resistencia. Si se utiliza una tubería de PVC, debe quedar protegida con un material sólido y resistente para evitar una rotura o posibles otras consecuencias. Para comprobar que las uniones de las tuberías e interconexión de accesorios estén bien roscados o pegados, según sea el caso, se debe evitar posibles fugas y vibraciones. Las salidas de agua para cualquier artefacto sanitario serán lado izquierdo agua caliente, lado derecho agua fría. Se debe efectuar una prueba de presión en la tubería antes de cerrar las zanjas o ocultarlas en muros, a efecto de detectar fugas utilizando como mínimo una presión igual a la normal, que estaría sometida mayor a 40 psi. Siguiente diapositiva, ingeniero, por favor. Tubería para instalaciones hidráulicas. Las instalaciones de agua potable, fría y caliente precisan de material muy resistente al impacto y a la vibración, entre los cuales se encuentran el PVC, el hierro galvanizado, entre otros.
Un poco hablando de las tuberías de hierro galvanizado, su uso en las instalaciones hidráulicas es fundamentalmente en tuberías exteriores. Esto es por su alta resistencia a los golpes, proporcionado por su propia estructura interna y por las gruesas paredes de los tubos, y conexiones hechas con este material. Las tuberías y conexiones de hierro galvanizado están fabricados para trabajar a presión máxima de 10.5 kilogramos centímetro cuadrado, cédula 40, y 21.2 kilogramos centímetro cuadrado, cédula 80. Los tubos de acero roscado pueden ser de acero galvanizado, de acero negro o bronce. De acero galvanizado, usado en líneas de agua fría y caliente, se emplea poco debido a su costo, que es relativamente elevado. Principalmente se aplica en tramos largos, en edificios e industrias. De acero negro, este se diferencia del galvanizado en que se deteriora más rápido y tiene las mismas aplicaciones. El de bronce, usado en líneas de agua fría y caliente, es fácil de manipular y muy durable, pero de alto costo. Siguiente diapositiva, ingeniero. En cuanto a las tuberías de PVC, entre los materiales de construcción, se busca que tenga una alta calidad, durabilidad y factibilidad en su instalación. Ningún material para tubería combina mejor estas propiedades como el PVC, el cual pesa la mitad de lo que pesa el aluminio y un sexto de lo que pesa el acero. Por lo tanto, es fácil de instalar y manipular, no requiere soporte estructural pesado, es fácil de maniobrar por equipo liviano y requiere menos personal para su instalación. A pesar de ser liviano, el PVC ofrece la resistencia a la tensión y al impacto. Esto permite el uso de presiones más elevadas que en otros materiales termoplásticos de espesores comparables. Probablemente una de las ventajas mayores del PVC es su alta resistencia a la corrosión y a los químicos. No se corroe, lo que elimina la necesidad de mantenimiento y le da larga vida. Esta propiedad también permite conducir fluidos de una forma que requiera materiales costosos como metales anticorrosivos, vidrios, arcillas o tubería protegida. Debido a su extraordinario acabado de superficie, hay prácticamente muy baja pérdida de carga. La resistencia del flujo es aproximadamente 30% menos del hierro fundido nuevo en los mismos tamaños. Debido a que no existe corrosión ni se forman escamas que reduzcan el diámetro interno, la eficiencia se mantiene en altos niveles. Esta baja resistencia al flujo permite el uso de unidades más pequeñas de bombeo para conducir el mismo volumen. Esto nos quiere decir que con un diámetro menor, comparando un tubo PVC con un tubo galvanizado o de otro material, PVC conserva el diámetro, en cambio el otro se le van formando pequeños, ¿cómo decirlo? Pequeñas escamas o impurezas en las tuberías, lo que hacen que se reduzca. El PVC tiene varias ventajas relacionadas con su forma de unión en las tuberías, usando empaques de hule que permiten sellar la tubería y los accesorios. Se obtienen ventajas no disponibles en otros materiales. Este sello flexible permite expansión, contracción y considerable deflexión sin dañar la tubería y sin permitir filtraciones para su instalación. La tubería es simplemente lubricada y es confiable aún en malas condiciones atmosféricas. También puede ser unida por medio de cemento solvente, si así lo indican las especificaciones. Es utilizado en el interior de las viviendas y edificaciones, ideales para la conducción de agua potable, agua caliente, drenaje pluvial, drenaje sanitario y energía. Para instalaciones domiciliarias existen tuberías con diámetro de media hasta 4 pulgadas. Siguiente diapositiva, ingeniero. En cuanto a los afluentes, en las especificaciones, según la guía que tenemos, se dice que se utilizan tuberías de PVC, E40 y cañería galvanizada. Los accesorios, ahí podemos ver que pueden ser de marca Tupi o Tigre, en los cuales tenemos el codo, el tiz, los niples, cuplas,
reducciones, tapones, crucetas, teflón, semicodos y algunas piezas especiales como la llave de paso, flotador, equipador, válvula de retención, flotador de nivel, fuente de emisión, grifos y mezcladores. Unión patente y la universal. Unión patente o universal. Siguiente diapositiva, ingeniero. También aquí tenemos otro mismo esquema donde se pueden ver los diferentes artefactos que pueden ser utilizados en el sistema tanto para el drenaje como el de agua potable. Siguiente diapositiva, ingeniero. También tenemos aquí una muestra de cómo se realiza el bombeo de las aguas. Esto es más que todo para viviendas, cuando se tiene un tanque en el piso y para bombear el agua hacia arriba. Siguiente diapositiva, ingeniero. Este es un mostrario de cómo serían las instalaciones, de cómo viene desde la red hacia el domicilio. Siguiente diapositiva, ingeniero. Aquí tenemos las instalaciones de los artefactos más utilizados, que son los de la bañera, el inodoro y lavamanos, donde aquí se ve una gráfica de el agua caliente y el agua fría, cómo es distribuido, donde el agua caliente pasa por el calefón y seguimos esa regla de la mano izquierda es el agua caliente y la mano derecha es el agua fría. Siguiente diapositiva, ingeniero. Aquí tenemos una visualización en 3D, donde es un poco más cómodo a la vista ver e interpretar las alturas y cómo va a estar distribuido por las paredes. ¿Podrías explicarnos un poco esta imagen, Alexander, por favor? Parece muy didáctica. Bueno, en esta imagen se puede ver cómo el agua, antes de llegar a cualquier ambiente donde va a ser utilizado, siempre tiene un medidor de agua y también puede tener una llave de paso. Esta llave de paso nos evita que cuando haya alguna rotura en una tubería o algún tipo de fuga, poder cerrar para que no nos interfiera el agua. Luego también ahí se ve que primero el agua fría se distribuye a los diferentes servicios donde va a llegar el agua, como también va a pasar por el calefón. Y una vez pasando por el calefón, poder hacer que el agua llegue a una temperatura caliente. Si llega a calentar, este calefón puede ser de gas o eléctrico, como dijo mi compañero. Sale otra tubería, en este caso la tubería negra, que es de agua caliente. También un poco de lo que había investigado, decían que en algunas edificaciones no se toma como en cuenta un calefón principal para todos los departamentos. Y no así un calefón para cada departamento. Muy bien. Seguiremos. Siguiente diapositiva, ingeniero. Aquí tenemos una vista de más o menos cómo es lo que está funcionando el sistema, de lo cual es un sistema que funciona netamente por la caída del agua desde el tanque superior. Se hace un almacenamiento desde la red potable principal hacia el tanque inferior y se bombea con 2 bombas bypass, como se había dicho, hasta la parte superior, y de ahí a cada nivel va cayendo el agua. Siguiente diapositiva, ingeniero. Aquí tenemos una muestra tipo de un plano que encontré, en el cual
se muestra las tuberías de PVC para agua fría en línea continua y del agua caliente en líneas segmentadas. También las tuberías principales que están marcadas como un punto. Muy bien. Siguiente. Sí. Los efluentes. Como definición podemos decir que el sistema de efluentes en viviendas comprende toda la instalación de las salidas de aguas servidas de una edificación. Se entiende por efluente a la construcción de una red de tuberías de desagüe para la conducción y evacuación de aguas residuales y pluviales, desde los artefactos sanitarios y puntos de captación de agua de una edificación hasta la red de alcantarillado público, que se encuentra al exterior de esta misma. La evacuación de aguas residuales. La evacuación de aguas se realiza por medio de un conjunto de tuberías que deberían llenar las condiciones siguientes. 1, que es evacuar rápidamente las aguas, alejándolo de los aparatos sanitarios. 2, impedir el paso del aire, olores y organismos patógenos de las tuberías al interior de los edificios o viviendas. 3, las tuberías deben ser de materiales durables e instalados de manera que no se provoquen alteraciones con los movimientos de los edificios. 4, los materiales de las tuberías deben resistir la acción corrosiva de las aguas que lo transportan. Siguiente diapositiva, ingeniero. Las actividades necesarias para la construcción de una red de evacuación de aguas residuales y pluviales de un edificio o vivienda, podemos decir entre ellos los tipos de tuberías de desagüe que serán usados en la instalación. PVC, esquema 12, plasmar, tuberías de cemento. Para piezas especiales o accesorios, se recomienda utilizar piezas de fierro galvanizado, tupi o óptimamente accesorios PVC tigre. Las dimensiones de las tuberías y accesorios responden a lo indicado en los planos. La pendiente mínima admitida para los diferentes tipos de tuberías son PVC 1%, cemento 2%. Los tramos de tuberías que van ocultos en muros deberán estar bien asegurados y bien unidos con sus accesorios para evitar posibles fugas y vibraciones como deflexiones. Las tuberías y accesorios deberán estar pegados o sellados herméticamente para evitar cualquier posible fuga. Se dispondrán de cámaras de inspección en la planta baja para cambios de dirección y pendiente en la conducción hacia la red pública. Las dimensiones mínimas de una cámara de inspección son 60 por 60. Siguiente diapositiva, ingeniero. En cuanto a las especificaciones técnicas, como este sistema trabaja por gravedad, las tuberías deberán ser de pared delgada, clase 6, esquema 9, SDR35 o SDR40, teniendo tuberías PVC de 1,5 pulgada, de 2 pulgadas, de 4 pulgadas, cámaras de registro, cámara de inspección. En cuanto a las partes de una red de evacuación, consta de las siguientes: tuberías de evacuación previamente dichas, los sifones o tampas y las tuberías de ventilación. Siguiente diapositiva, ingeniero. En cuanto a las tuberías de evacuación, el conjunto de tuberías de evacuación de aguas de un edificio puede dividirse en 3 partes: en las derivaciones, columnas o bajantes y colectores. Las derivaciones son las que enlazan los aparatos sanitarios con las columnas o bajantes. Son simples cuando sirven a un solo aparato y compuestas cuando sirven a varios. En el primer caso, el diámetro depende del tipo de aparato y en el segundo varía con la pendiente y el número de aparatos servidos. Las bajantes son las tuberías de evacuación vertical. Aunque usualmente no se practica, se recomienda que se enlacen por su parte inferior a los colectores horizontales de descarga en 2 formas. O se coloca un sifón en la base de cada columna entre esta y el colector, o bien se enlaza directamente las columnas con el colector, disponiendo un sifón al final de este. Los colectores son las tuberías horizontales que recogen el agua al pie de la columna y la llevan
a la red de alcantarillado público o exterior. Los diversos colectores que forman una red horizontal de saneamiento se unen a su vez a un colector final que lleva el agua al alcantarillado o red exterior de desagüe. Los materiales más empleados son el concreto, cemento normalizado, PVC, asbesto de cemento y hierro fundido. Se deben colocar cajas de registro de 30 por 60 centímetros en los puntos que reciben en los puntos de recibo de bajante o columnas, en los lugares de reunión de 2 o más colectores, en los cambios de dirección y cada 20 metros como máximo de longitud de cada colector. Siguiente diapositiva, ingeniero. Sifón o trampa. Es un dispositivo que tiene por objeto evitar que pasen al interior de los edificios las emasiones procedentes de la red de evacuación y al mismo tiempo deben permitir paso fácil de las materias sólidas en suspensión en el agua, sin que aquellas queden retenidas o se depositen obstruyendo la trampa. El sistema usado consiste en un cierre hidráulico. Deben llenar un registro que permita inspeccionarlos. En la imagen podemos ver diferentes tipos de sifones en forma F, S, de botella, de bote, de sumidero, también de sumidero el otro, y interno al aparato. En cuanto a esos, tanto el F, S y el de botella se colocan inmediatamente a la salida del tubo de descarga de aparatos como el lavado, el lavadero, etc. El de bote es empotrado en el pavimento de acuerdo a los aparatos cuyo tubo de descarga arranca muy bajo, como en bañeras, duchas u otros. Se emplea mucho como trampa única que recoge varios servicios de un baño. El de sumidero es para aguas de lluvia o aguas sucias vertidas sobre el pavimento, sobre los patios, lavaderos, garajes, otros. Y el de interno al aparato forma parte del aparato de PVC. En cuanto a su distancia D que se ve en cada imagen respectivamente, las pruebas experimentales han demostrado que la cota no debe ser inferior a 5 centímetros para que el cierre hidráulico sea efectivo. Está aumentando esta longitud, la posibilidad de la retención de las materias sólidas arrastradas por las aguas negras conviene que no pase entre 6 y 7. En cuanto al uso pluvial, se recomienda que sea mayor a 10. Siguiente diapositiva, ingeniero. Las redes de ventilación están constituidas por una serie de tuberías que acometen a la red de desagüe cerca de las trampas, estableciendo una comunicación con el aire exterior y consta de las derivaciones que salen de los aparatos y se enlazan a las columnas de ventilación. Las derivaciones horizontales deben tener pendiente para dar salida por los tubos de descarga al agua en condensación que llega a formarse. El sistema de desagüe de aguas residuales en toda edificación debe estar previsto con un sistema auxiliar de tuberías de ventilación diseñado de tal manera que los gases y olores de todas las tuberías de desagüe circulen hacia arriba y escapen a la atmósfera por encima de la edificación. En cuanto a los sistemas de ventilación, podemos tener ventilación simple y ventilación en colector. En este primero, que sería la ventilación simple, cada trampa se ventila directamente. Este sistema es el más satisfactorio y resulta eficaz tanto contra el sifonamiento producido por la descarga de la bajada como contra el autosifonamiento debido a la descarga a través de la misma derivación. Ventilación en colector solo puede instalarse cuando hay varios aparatos en batería, enlazándose cada colector por su extremo con la columna de derivación. El sistema puede resultar inútil contra el fenómeno de autosifonamiento si la derivación de descarga de un aparato es muy larga y de poca sección.
Siguiente diapositiva, ingeniero. Aquí pude encontrar un esquema en el que muestra que los ductos de ventilación sí podrían hacerse de manera aparte, solo que yo siento que sería un mayor gasto. ¿En qué sentido podrías explicar, Alexander? Me parece un muy interesante punto de vista. En lo que vi respecto a la imagen, vi que a cada artefacto se le pone una tubería de manera vertical para que el gas se suba directamente. Muy bien, muy buena observación. Para los que no están viendo de manera clara en su celular o en su equipo, estos elementos que está mencionando su compañero, no necesariamente todos deberían ir a una red de ventilación superior, porque estos pueden conectarse directamente a través de la cámara de registro para que vayan al colector principal y el colector principal recién sea el que trabaje con un sistema de ventilación. Muy buena apreciación, Alexander. Adelante. Está bien, ingeniero. Siguiente diapositiva. Este es el mismo esquema que habíamos visto con mi compañero y ya lo habíamos analizado. Siguiente, ingeniero. Aquí, antes de pasar, perdón, Alexander, aquí lo único que sí desearía puntualizar, que no lo voy a reiterar bien, esto no puede ser alambre galvanizado porque no puedes dejar, o sí puedes, pero no es lo correcto dejar alambre galvanizado por debajo del hormigonado de la losa. Entonces, cada uno de los elementos de sujeción, ya habíamos dicho que nosotros los vamos a identificar como unas pletinas empotradas a la base de la losa, ya sea en planta baja, sótano o instalaciones efluentes de cada una de las áreas húmedas del departamento. Entonces, eso, por favor, tomen nota que eso va a estar dentro del detalle que ustedes van a tener que enriquecer estos detalles hidrosanitarios para el examen del segundo parcial. Adelante, Alex. Siguiente diapositiva, ingeniero. Ahí estamos. Este nos muestra un esquema en cuanto a las cámaras de inspección, los cuales usualmente están hechos de ladrillo y tienen una tapa hecha de cemento. ¿Algo más? Tu descripción es un poco baja ahí. En aquí, esto usualmente se pone cuando existen diferentes cambios de dirección o en casos de revisión a largas longitudes. Y también es para vigilar si existe algún tipo de atasco en las tuberías para una respectiva limpieza. Muy bien. Qué hermoso plano. Adelante con esta explicación. Sí, justo era lo que le estaba diciendo. Las cámaras de inspección son colocadas para cuando existe cambio de direcciones, cuando llegan más de 2 tuberías. Y cuando llegan 2 tuberías, también para hacer un control. Y también cuando existen longitudes muy grandes. Estas se ponen cerca ambientes de donde se llegan a botar gran cantidad de aguas hervidas, como pueden ser las cocinas, baños. Es recomendable que estén cerca a estos. Una vez, y eso quiero puntualizar y por eso me encanta este plan, nosotros vamos a hacer con las 2 exposiciones del día de hoy, para mí por demás, muy bien trabajadas ambas. Mis felicitaciones.
pero lo que vamos a puntualizar para cerrar la clase en unos minutos va a ser una repasada rápida de todo lo que estamos viendo. Pero de lo que no estaba hace un par de minutos en la exposición de Elías, nosotros vamos a resaltar que cada una de las áreas húmedas donde tenga ya un efluente sanitario, generalmente siempre van a estar en los extremos exteriores por temas de ventilación. Entonces, ya todo lo que sea la aplicación de criterios para el sistema de desfogue de desechos, siempre ha estado y siempre va a estar en función a un criterio hidrosanitario de diseño. En este caso, nosotros estamos viendo que para la parte del baño de la cara este, estamos trabajando de un sistema detallado con esta pendiente. Esta pendiente, generalmente, ¿cuánto debería ser, Zulma? ¿El 1%, ingeniero? Ernesto. Depende del material y en el caso de que sea PVC se maneja con 2%. Filemón. ¿Podría volver a repetir la pregunta, por favor, ingeniero? Nata, pero estás viendo el partido, seguro. No estoy buscando lo que es el tema de caballetes, ingeniero. Ya, ¿cuánto sería la pendiente recomendable para los tramos del desfogue exterior entre cámaras? Y, como había mencionado en su momento su compañero, ¿cuál es la longitud máxima que debe tener cada una de estas cámaras? Por eso es que me encanta este plano. Este plano va a aclarar muchísimas dudas. La pendiente, según he visto, lo que he investigado, era de 1% así a 2%. Ya. Alejandra González o María del Carmen, si ya retornó a la sala, creo que estaba con problemas de internet. Cualquiera. Inge, buenas noches. Yo diría igual una pendiente de 1%. Ya. Un 5% ya sería ingeniero. Yo les voy a pedir que cuando tengan tiempo, recuerden, y me imagino que el ingeniero Armando Escalera les está enseñando la norma boliviana 688, que es la que te regula todos estos sistemas de conexión, construcción, excavación de ancho de zanja y pendientes mínimas. Solamente por curiosidad quiero que... ¿Sí? Bueno, según lo que yo he visto, más que todo, es la pendiente puede ser de 2,5 a un 5%. O tal vez esté mal, pero eso es más o menos lo que he visto en una construcción. Sí, un poco fuerte, ¿no, Joel? O sea, obviamente está bien, hay que participar. Lo importante es que participemos. Pero si te das cuenta, un 2,5% en cada 100 metros sería 2,5 metros, ¿verdad? Y eso no deja de ser ahí una pendiente un poco agresiva, porque mientras más mantengas esa pendiente, corres el riesgo de ¿qué? Corres el riesgo de que tu último tramo de salida del ducto, que estamos trabajándolo de esta manera, si tú no tienes una planta matriz, si tú no tienes una planta de tratamiento, tienes que botarlo a la matriz, tienes que jugar con la altura de la tubería de la matriz, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos saber a qué nivel está, qué cosa, el ducto de calle. ¿A qué profundidad está eso? Este es el primer limitante que te va a definir el tema de la pendiente. Pendientes recomendables, la pendiente tradicional de uso está al 1%. No vamos a decir que no.
Pero la norma boliviana 688 ya te maneja pendientes que están en el rango del pendientes mínimas, y eso ya son un diámetro saliva de 10 pulgadas, que no es el caso, pero llega a mucho menos que eso, porque supuestamente tienes una capacidad de arrastre que ya está en funcionamiento y que las pendientes han tenido que ser trabajadas en diámetros menores. Entonces, ¿cuál es el racional que nosotros vamos a tener aquí? Sí, estoy de acuerdo con Ernesto, de una pendiente de 1 al 2%, pero ¿cuál es el limitante? El limitante va a ser qué profundidad vas a tener en la red exterior, porque si esta red está mucho más baja, mucho más alta que la red que tú estás queriendo poner a 1 o a 2%, entonces tu salida del edificio va a estar más bajo que la red y tú no puedes hacer pues que todo lo que sea el desecho vaya saltando hacia la tubería, ¿no es cierto? Entonces, el primer dato que siempre tiene que conocer, el más importante, y así lo voy a marcar aquí, el más importante tiene que ser, ¿qué? Tiene que ser el conocer la pendiente de salida. En el caso que nosotros no tengamos esto, nosotros tenemos un sistema que no sé si se adecue a llamar planta de tratamiento. Eso lo voy a explicar cuando empecemos el desarrollo de la asignatura. ¿Por qué? Porque una planta de tratamiento significa que tendrías que tratar todas las aguas, pero para hacer un sistema de tratamiento diferenciado, tratado, con algunas de estabilización, reutilización de agua. Y si bien una planta de tratamiento de esta tipología te sirve, no te hace el tratamiento de los desechos, solamente es una planta separadora de desechos y separadora de líquidos. Y eso les voy a explicar después por qué. Por eso yo considero de que el nombre acá no es el adecuado. Sin embargo, lo vamos a abordar en unos minutos más con el tema. Las pendientes que sí vamos a tomar en cuenta para su examen, para su conocimiento y su vida profesional, sí tienen que ser del 1 al 2%, pero deberán estar ligadas siempre al nivel de la profundidad de la red o de la matriz exterior. ¿Está bien? Ingeniero, una consulta. Adelante. Los proyectos de viviendas multifamiliares pasan a ser visados por AVIS en el caso del plano hidrosanitario o el proyecto hidrosanitario, y en el caso estructural pasa por la CIF y CEMAPA. En algunos casos que he visto, que alguna vez estaba de pasante por AVIS el año pasado, es que traían los proyectos, el ingeniero rector, como trabajaba en otros proyectos más, al parecer se le escapaban estos detalles y nos devolvían de CEMAPA el proyecto. Y en otros casos, ya aprobados, visados igual por CEMAPA, volvían a ingresar los proyectos después de 2 años, 3 años de su construcción, teniendo estos inconvenientes y demás. Y algunos de ellos también en la memoria de cálculo, algunas fallas allá. Y otra de mis curiosidades es que en Tiquipaya, arriba de 5 pisos, si no me equivoco, en condominios, ya les estaban exigiendo una planta de tratamiento. Y mi pregunta es si planta de tratamiento para el proyecto. Y si existe alguna normativa o alguna guía para desarrollar este tipo de proyectos, aparte de lo que es la NB 688, ¿existe alguna modificación hasta ahora respecto a ello? Ley. Esto para un ingeniero sanitario hasta que
se pongan las pilas de una actualización, esto es ley. Creo que Armando Escalera tenía un librito empastado amarillo que tenía mucho del contenido de esta norma. Esta norma es un libro azul con dos reglamentos que son de aplicación. O sea, una norma es la que te regula y un reglamento es el que te dice cómo debes cumplir. Esos dos libros son los que todo ingeniero sanitario debe tener como referencia. Y es ahí donde uno tiene que tomar en cuenta muchos, pero muchos de los detalles que a ustedes les va a servir tanto en la asignatura de sanitaria como en la vida profesional para poder hacer sus primeros diseñitos de la red hidrosanitaria. Cuando se realiza el cálculo de un edificio, ¿ya? Mucho depende dónde vas a ubicar. Por ejemplo, en el centro urbano de Cochabamba, ¿tienes una red matriz de alcantarillado? Obviamente que sí. En el sector de Apote, por ejemplo, los que son de Tiquipaya me van a entender. En Apote quieres hacer una casa, ya has hecho la regularización al cambio de uso de suelo, de zona agrícola a zona urbana y quieres hacer una construcción de unos 4 pisitos, o tal vez 5, como decía María del Carmen. Unos 5 pisitos, pero ya unos 5 pisitos donde tú no tienes red, ¿no es cierto? Casi la mayoría de los cálculos hidrosanitarios que se realizan en nuestro medio y pasan a visión y verificación en CEMAPA, terminan teniendo la consideración de una cámara justo en la puerta del edificio, ¿no es cierto? Porque ese es el que te regula el diámetro de salida que vas a disponer como el cálculo hidrosanitario o como el cálculo sanitario que vas a tener para el edificio. Entonces, dependiendo del diámetro de salida, de la capacidad de demanda que vayas a tener, se toma en cuenta una cámara de salida. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para realizar todo eso? El verdadero procedimiento es, prácticamente al contarnos esa experiencia, ya nos estabas dando mucho de la respuesta. El técnico de CEMAPA es el que tiene que hacer la verificación del cruce de la red, de esta red, y la verificación de los diámetros de salida entre la red de cámaras de inspección exterior del edificio. ¿Para qué? Para que esto forme parte de un nuevo aporte a la red de la planta de tratamiento de aguas residuales en CEMAPA. Porque ya con el crecimiento de la mancha urbana, hace unos años, las 4 lagunas de estabilización que existen en Albarrancho eran más que suficientes, pero los que conocen y los que han pasado por ahí ya se dan cuenta de que cada una de las lagunas de tratamiento está pues al tope, y al tope casi las 24 horas en tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, mucho de la capacidad de demanda viene manejado ahí. De esa manera nosotros vamos trabajando con un coherente cálculo hidrosanitario de salida. En el caso de una planta de tratamiento, que aquí es lo que quiero diferenciar, voy a ser más explícito en adelante, pero aquí quiero hacer esta puntualización. Esta para mí es más que nada una planta de separación de materiales, donde nosotros vamos a tener un sistema de celdas y en la última celda vamos a tener un tratamiento de agua en diferentes estratos entre grava, piedra, carbón y arena. Y posterior a esto vamos a tener los ductos de salida y aquí nosotros tenemos los ductos de entrada. Estos ductos de salida y ductos de entrada ya te separan que este ducto de salida ya sea un agua relativamente tratada para que sirva para riego. Generalmente esto va a un cárcamo de bombeo y esto ya puede ser un sistema de riego. En otros casos puede formar parte para el humedecimiento interno de las áreas verdes o áreas comunes que tengan. Eso se llama un sistema de distribución con un DREN francés, que es trabajar con un ducto microperforado. Por eso voy a ahondar después. Pero todo lo que sean sólidos van a estar siempre en este sector. O sea, por eso yo más que una planta de tratamiento lo llamo una planta de separación de sólidos.
Y después tocará nomás a la empresa de limpieza, de extracción de residuos sólidos, hacer el retiro de ese material y llevarlo a una planta de tratamiento y separar lo que son líquidos y sólidos en ese tratamiento por departamento. Dependiendo de la magnitud del condominio, dependiendo de la magnitud del edificio, este tipo de sistemas puede cambiar, puede modificarse un poco, pero está más o menos destinado a esta parte. Pero eso vamos a puntualizar un poco después, María del Carmen, por favor. ¿Está bien? Entonces, aquí de lo que me interesa de esto es saber cuánto debería estar cada cámara de inspección. La pendiente ya la estamos asumiendo. ¿Y cuál es la longitud máxima para poder considerar esto? ¿Qué dicen? ¿Nadie? Listo, entonces ahí está su pregunta de examen. ¿Ok? Deben aprender cuánto es esta lógica. Adelante, Ernesto. No, soy yo, Alexander. Según lo que ya vi en la exposición, decía no longitudes mayores a 20 metros. Esa te pido, por favor, quiero que sea tu consideración de esta actividad. Sí. Ya, seguimos, ¿no? Alexander. Siguiente diapositiva. Directo al reboque. Al reboque lo podemos... Eso también es un plano. Está bien. Vale. Bien. En cuanto al reboque, podemos definir el reboque como la colocación de una capa de mortero de cemento no mayor a 3 centímetros en los parámetros exteriores de los ambientes húmedos de una edificación. También, como otro concepto, podemos decir que el reboque es un revestimiento que se aplica a toda la pared recién construida o reformada en su cara interna o externa. La idea de utilizar esta mezcla es mejorar notablemente la vista que deja el bloque de ladrillo de cerámica o ladrillo común. Con este revestimiento se logra una apariencia uniforme y agradable a la vista, dejándolo listo para pintar. En cuanto a las especificaciones técnicas, para la preparación del mortero se utiliza cemento Portland. La mezcla de mortero que se utiliza en el reboque exterior tendrá una dosificación de 1,4 o 5, es un poco dependiendo al clima que exista en la zona. El agua para la preparación del mortero debe ser limpia. El espesor del reboque no será mayor a 3 centímetros. La superficie obtenida tienen que ser regulares, uniformes, sin grietas o fisuras. Perdón que te corte aquí. Hace rato Elías decía que el adecuado estaba de 1,3 y la segunda capa de 1,4, ¿verdad? Porque sí. Ahora nos hemos pasado a 1,5. Eso encontré en diferentes investigaciones, ingeniero. ¿Vos, Elías? ¿Dónde está Elías? Expuesto y se iba a ver el partido. Muy bien, punto para revisarlo después. Adelante. La preparación de la superficie. Se debe limpiar la superficie con un cepillo duro para retirar la materia suelta que se encuentra en la superficie en la cual se va a poner el reboque. Se debe humedecer completamente la superficie hasta saturarla con el objeto de evitar
que la porosidad de esta absorbe el agua del mortero, de lo contrario puede desprenderse una vez seco. En el revocado, lo primero que se debe hacer es colocar botones de cemento en las esquinas de la parte superior del muro con el espesor del revoque adoptado. A partir de esto, con la ayuda de una plomada, se colocan otros en las esquinas de la parte inferior del muro. Se colocarán hilos guía. Siguiente diapositiva. Se colocarán hilos guía de referencia para unir los botones de la parte superior e inferior. Siguiendo el nivel de los hilos, se colocarán botones intermedios a distancias que no superen los 2 metros. De la misma manera, se colocarán hilos en las otras direcciones en correspondencia vertical con los botones. De arriba se colocarán otros hacia abajo. Esto para permitir el aparejo de los botones con el uso de una metálica. En la siguiente imagen podemos ver el colocado de los botones y en el otro como el intermediario de los botones. Siguiente imagen, ingeniero. Luego, al tener en cada parte botones de el agregado, esto es más que todo para nivelar la superficie y que todo quede equitativo. Podemos ver cómo ya está con el revoque. Siguiente imagen, ingeniero. Y ahí podemos ver más o menos cómo es el proceso. Entre los botones se coloca una regla y esta se hace de abajo hacia arriba, regulando que todos tengan una equidad en cuanto a su espesor y que esté totalmente vertical, recto. Siguiente diapositiva, ingeniero. El revoque se da de manera que se hace primero un revoque grueso. Esto más que todo es para hacer que la superficie quede totalmente simétrico. Porque a la hora de hacer las paredes tal vez puede haber algunos agujeros, baches, en los cuales ya la albaniz ha podido entrar un poco más, es más que todo para nivelar la superficie. Ese revoque grueso no tiene un acabado completo fino, por lo cual luego se le hace un segundo revoque. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el revoque fino? Esta es una mezcla preparada con cemento, arena y agua. Una vez hecho el revoque grueso, se tiene que humedecer este revoque grueso para aplicar el revoque fino, el cual es de un pequeño espesor, exagerando es de 3 a 5 milímetros. Este revoque fino esencialmente es para que la parte quede totalmente lisa, no haya grumos y tampoco fisuras. Siguiente diapositiva, ingeniero. En cuanto a los pasos para realizar, se debe hacer una limpieza de la arena. Esto para que la arena no tenga impurezas y a la hora de hacer el revoque nos cause baches, agujeros o impurezas que se puedan ver a simple vista, que esto provocaría que el revoque se llegue a estar cayendo. En cuanto a la mezcla de materiales, no es nada más que la dosificación de la arena, agua y cemento, que aún no está claro. Y estas deben ser humedecidas con agua respectivamente hasta tener una mezcla que no sea ni muy pastosa como tampoco tiene que ser muy húmeda. Siguiente diapositiva, ingeniero.
En cuanto a la aplicación del revoque fino, una vez que la mezcla esté lista, se aplica a la pared con cuidado y con rapidez, puesto que la preparación seca de manera muy rápida. La aplicación consiste en colocar una parte del revoque fino en el fratacho con la ayuda de la cuchara de albañil. Luego, al esparcirse de manera ascendente sobre la pared, teniendo en cuenta que el fratacho tome 45 grados con la pared. Aquí debemos tener cuidado de no colocar una cantidad superior a la mezcla que se debe, puesto que la capa de revoque fino puede tener como máximo 5 milímetros de espesor. En este momento debemos realizar movimientos circulares con el fratacho, siempre en el mismo sentido, y con el fin de generar una superficie lisa. Siguiente diapositiva, ingeniero. Como habíamos dicho, el espesor del revoque fino tiene que estar entre 3 y 5 milímetros. Esto varía, depende al revoque grueso que se haya hecho y también a la mano de obra que está a cargo. Mientras más especializado sea, menos grosor va a aplicar. También encontré un poco investigando que venden ya para el revoque fino unas premezclas que eso nos facilita de cierta manera ya no estar preparando y también tiene ese sello de calidad y garantía. Eso sería todo, ingeniero. Okay. No tengo más por mostrar. Ahí estamos, ¿no? Completos. Sí, es todo. Este revoque también seca entre un periodo de 7 a 10 días. Esto depende a las temperaturas del lugar donde se está haciendo. Muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido muy productiva la presentación de cada uno de ustedes. Son las 7:40. Vamos a hacer un pequeño receso de unos 15 minutos en los que despejen un poco la mente, vean ahí un poco sus apuntes, porque lo que vamos a hacer va a ser una pasada rápida de lo que tenemos de estos temas. Como les había pedido, más que contenido, fondo o dudas, la guía va a ser la que está en el dossier. Le estamos haciendo varias correcciones, ¿no es cierto? Esas correcciones las tienen que apuntar ustedes, porque cuando quieran estudiar o repasar, ya vendrán de las correcciones que nosotros vamos a hacer de ahí. Yo voy a tomar una participación de unos minutos más en lo que es el temario de hoy día. Y como les había dicho al principio de la clase, quiero tratar de terminar temprano para poder continuar con la revisión de sus exámenes. Sin embargo, daremos una pequeña pausa de unos 15 minutos y nos vemos a las 8:05. ¿Ok? Permiso.